Buenas noches, Rocío. Es el noveno informe el que ha presentado la Comisión Internacional contra la Impunidad de este día y probablemente es el segundo más esperado después del año pasado, el que recogió todos los acontecimientos de 2015. Lo que presenta es un informe de labores de la Comisión a un año de esos hechos, una proyección de los casos que se han abierto a partir del famoso caso La Línea, pero también una propuesta, un apoyo que ha dado la CICIG y un seguimiento para una reforma a la justicia nacional guatemalteca. De eso vamos a hablar, de lo que ha sucedido en los últimos 12 meses desde el último informe de la CICIG, y quién mejor para conversar de esto que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El señor Iván Velázquez nos acompaña en esta entrevista exclusiva a la que le vamos a dedicar los dos segmentos, y Carmen Ortiz comienza esta conversación. Buenas noches, comisionado. Buenas noches, comisionado, bienvenido. Mi primera pregunta tiene que ver con que el mandato de la CICIG establece que su función es investigar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Precisamente por esto, el informe que hoy presentan incluye casos muy sensibles como el de cooptación del Estado, lavado de política, negociantes de la salud, por mencionar solamente algunos, algunos de los acusados han dicho que la CICIG se ha extralimitado en sus funciones porque estos no son precisamente casos que liguen a SIACS. ¿Qué responde usted ante esto, comisionado? Hay que entender cuál es el concepto de SIACS y en una revaloración que hay o una actualización que hay de ese concepto. Si bien es cierto, está vinculado a la época del conflicto y a la persecución ilícita de la disidencia que se presentaba entonces, muy vinculado con grupos de ejecución extrajudicial o de desaparición o de asesinatos. Sin embargo, va acomodándose con el tiempo a llegar a lo que ahora hemos denominado redes político-económicas ilícitas. Tiene una identidad con estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, pero nos permite definir mucho mejor cómo es que se establecen esas relaciones entre lo lícito y lo ilícito, para entender que muchos actos de estructuras criminales de estas aparecen a primera vista como acciones lícitas, pero lo que están haciendo en realidad es apoyar, facilitar, permitir, garantizar la realización de las acciones ilícitas para los que están concebidos los grupos. El año pasado decíamos, a propósito de la presentación de La Línea, de qué manera en el caso de La Línea se podía identificar esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad revitalizados o reactualizados o en la nueva concepción, cuando veíamos, por ejemplo, como un personaje del caso Moreno, muy vinculado a esto que está como en el centro del tema de los SIACS, dada la participación de exmilitares y de, bueno, todo lo que está vinculado al caso Moreno. ¿De qué manera uno de los del caso Moreno aparecía ahora en el tema de La Línea como uno de los jefes de estructuras intermedias, el conocido Teniente Jerez? Me parece que entender los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad de manera estática, fija en el tiempo, no permite en realidad combatir esas estructuras criminales. Y si revisamos en todos los casos, incluidos aún los de corrupción judicial, uno puede entroncar estas nuevas estructuras con esto que significan los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, de manera que yo creo que más la crítica que se hace es un mecanismo de defensa para tratar de excluir a la CICIG como querellante adhesivo en los procesos. Pero usted decía hoy en la presentación del informe que son 9 años de identificar,
y combatir esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, pero agregó también esas redes político-económicas ilícitas, y le llama la CICIG-RPEI, ¿verdad? A lo largo del informe. La lección más importante probablemente del 2016, 15 y 16 aprendida, decía usted, es que caracterizaron esas redes político-económicas ilícitas. Ya saben cómo se camuflan, cómo actúan, qué utilizan, cómo usan el poder para expoliar los recursos del Estado, conseguir inmunidad, conseguir más poder y acumular más riqueza. Y a mí me llama la atención que lo presentan como una gran lección. ¿Por qué no se toma hasta como una gran lección aprendida hasta ahora? ¿Qué pasaba que no se había podido identificar esa cooptación del Estado que incluso lleva el caso más emblemático de los últimos 2 meses, el de la CICIG, ese nombre? Probablemente por tener de manera muy rígida la definición de SIACS. Eso hacía en general en muchos sectores de la sociedad, pero inclusive también en algunos compañeros de la CICIG, llevar a la comprensión de que, por ejemplo, no había SIACS si no había un funcionario público. Lo que para nosotros ahora, reexaminando el concepto, resulta equivocado. Cuando se tiene como uno de los elementos fundamentales de estas estructuras criminales la gran capacidad para generarse impunidad por sí misma o por las relaciones con servidores públicos, con servidores del Estado. Cuando llegamos a esa conceptualización, entonces podemos encontrar que aún estructuras exclusivas de particulares, o que por lo menos no hubiera vinculado un servidor público, podían considerarse igualmente como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Haroldo Mendoza y esta estructura en Izabal. No hay un solo servidor público vinculado a esa investigación, y sin embargo para nosotros ese es un SIACS. ¿Por qué se logra ahora? Todo esto es un proceso de comprensión, además de funcionamiento de estructuras criminales en una realidad específica, esta realidad de Guatemala. Por eso decía también hoy en alguna conversación, decía que hemos aprendido inclusive de los guatemaltecos, nosotros, los extranjeros de la CICIG, hemos aprendido de los guatemaltecos en la comprensión de su realidad, de la realidad del país, y de qué manera entonces podemos identificar efectivamente estas estructuras criminales como esas que estaban en el mandato. La línea de la que después salió TCQ, después de la que salió Cooptación, Cooperacha y todos los que han venido, las que lo han llevado a ustedes a concluir eso entonces. Sí, teníamos una hipótesis a principios del 2014, una hipótesis según la cual en Guatemala existía una corrupción estructural que había llegado hasta el límite de capturar al Estado, y que era necesario hacer investigaciones que pudieran verificar la realidad o no de esa hipótesis. Y por eso habíamos diseñado unas investigaciones en las 5 líneas investigativas que definimos como en el mes de febrero tal vez del 2014. De qué manera con estas líneas de investigación podríamos llegar a hacer la afirmación que ya hoy la podemos hacer con apoyo en los resultados investigativos, es decir, ya con sustento en pruebas. No es una suposición, sino que hemos verificado que efectivamente ocurría de esa manera. Entonces, como he planteado también, esas líneas investigativas que se habían definido desde febrero del 2014, que debían tener como una concreción en resultados investigativos en el primer semestre del 2015, fue lo que nos llevó paso a paso a una comprensión como más global. El caso de cooptación del Estado podríamos decir que es el compendio de todo. Uno podría, dentro del caso de cooptación del Estado, decir,
Hay una macrocriminalidad. Se trata de una gran empresa criminal que está dividida en departamentos. Hay un departamento, por ejemplo, que tiene que ver con propiciarse impunidad, y entonces tienen el bufete de la impunidad o tienen abogados, jueces a su servicio, pero tienen también un departamento de contrabando o de defraudación aduanera, y está el tema de la línea, y tienen también la utilización de AMSA, por ejemplo, para estos, y así, cada uno de estos en los que además aparecen actores, algunos comunes, pero también muchos diferentes, porque son estructuras, digamos que son grandes empresas que tienen un nivel directivo superior, pero que en cada departamento tienen otras direcciones. Altamente especializadas, y comprender eso nos permite también enfrentar esa criminalidad de una manera diferente, poder articular datos que tenemos respecto de tales actividades con estos otros de otras actividades, que es también lo que afirmaba en la conferencia de prensa hoy. Nos hemos concentrado, en razón de los hallazgos del 2015, en el tema del Partido Patriota y del gobierno de este Partido Patriota, pero eso no significa que ese sea el núcleo de la corrupción, que nosotros pensamos mucho más que se trata de una corrupción estructural y no coyuntural. Todo lo que hemos aprendido con este proceso general de investigación, las varias investigaciones que se han mencionado, en conjunto, lo que hemos aprendido, yo creo que va a ser de mucha utilidad para poder desarrollar además investigaciones hacia el pasado, porque anteriores. Lo que existe, creo yo, es una mucho más poderosa estructura criminal que se vale de las coyunturas de los gobiernos o de los poderes políticos coyunturales o de los partidos políticos coyunturales, pero que se hace, podríamos decir, como una suerte de negociación con cada nuevo gobierno, pero manteniendo un control general de la situación. Es una hipótesis que naturalmente tendríamos que... Y precisamente por eso, comisionado, cuando usted habla de que hay casos anteriores que se van a seguir investigando, lógicamente eso crea zozobra en algunas personas, en algunos sectores que pues lógicamente tienen alguna carga de culpa por lo que pudieron haber hecho. Pero justamente en ese sentido hay una molestia muy particular respecto al trabajo de la CICIG, precisamente por parte de estas estructuras que dicen que la CICIG ha infundido un miedo paralizante tanto para los funcionarios que ahora no ejecutan sus presupuestos en las instituciones públicas, sino también paralizante de la economía del país en términos de producción y de incertidumbre de las inversiones. ¿Qué responde usted a esto? Con lo primero, que ya lo he escuchado varias veces, inclusive funcionarios de gobierno y empresarios me han planteado esto del efecto pernicioso en la administración pública, que ya un ministro no se atreve a firmar porque de pronto va a quedar comprometido. Digo, pues si tiene temor de firmar es porque no conoce el proceso administrativo que se llevó para firmar este contrato, o porque ha sido tradicionalmente descuidado y ahora él cuando va a firmar y dice, pero yo no sé si esto esté bien o esté mal, significa que hay una omisión también de su parte. Es decir, que se justifica esa persona que no cumple con su función en un temor, pero ese temor es por alguna omisión del propio funcionario o porque no tiene confianza en todo su equipo de trabajo, en sus subalternos. Pero entonces digo, o sea que antes de abril del 2015 los funcionarios firmaban irresponsablemente todo lo que se les presentaba. Y sobre el segundo aspecto, hay estudios. Ayer precisamente estaba hablando con un magistrado italiano que está de visita en este momento en Guatemala sobre lo contrario de esta afirmación, que la lucha contra la corrupción produce efectos paralizantes o que estanca la economía de un país. Y decía, en lo que hemos hecho de estudios en el mundo,
Por el contrario, la lucha contra la corrupción, una lucha exitosa contra la corrupción, genera un incremento en algunos puntos del Producto Interno Bruto. ¿Por qué razón? Porque se va generando una mayor confianza de la sociedad en sus instituciones, porque los propios empresarios, la inversión extranjera, entiende que ya puede tener mayor tranquilidad para invertir, porque no va a estar sometida a los vaivenes de la corrupción y de cuánto se paga más a quién para ver si se puede obtener un contrato o se puede obtener una decisión favorable. Se ha utilizado mucho y yo creo que con un propósito muy claro de pretender paralizar las investigaciones, neutralizar la acción del Ministerio Público, se ha utilizado bastante esto del efecto negativo de la lucha contra la corrupción sobre la economía. Pero hablaba, por ejemplo, con un alto funcionario de CEPAL que me decía: el decrecimiento de la economía para Guatemala estaba previsto desde antes de la línea. Desde hace años atrás. Pero ahora se utiliza el argumento, es a causa de estas investigaciones que se está produciendo. Al contrario, en Guatemala, según lo que me decían estos expertos, en Guatemala hubo un decrecimiento menor que en muchos de los países de América Latina que se tenía previsto y se cumplió. Si había un crecimiento, digamos, entre el 3.5 y el 3.9, se lleva a un crecimiento del 3.2. Dice, no es la gran catástrofe tampoco. Hay muchos argumentos artificiosos para tratar de paralizar. Que hay gente preocupada. Pues yo creo que todo el que ha cometido delitos debe tener motivos para preocuparse. Y que podamos llegar hasta lograr investigar mucho más ampliamente, pues ese es el propósito. Lo que tenemos que hacer es desarticular las estructuras criminales de manera que se pueda garantizar que el futuro de construcción de un país democrático sí es posible. Es posible, pero también usted preguntaba, y se la dejo para después del corte, si queremos depurar o si queremos volver al status quo y convertir esto solo como en una capsulita de la historia y que aquí no pasó nada. Pero vamos a seguir conversando de esto con usted al volver del corte. También hay comentarios, preguntas de ustedes en las redes sociales a las que le vamos a dar lectura cuando regresemos. Seguimos acá a las 8:45 conversando con el comisionado Velázquez, pero antes de seguir esta conversación vamos a conocer sus comentarios en redes con Rocío Lazo. Gracias, Carmen. Son muchos los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter, a través de los cuales puede encontrarnos como Canal Antigua. Veamos cuáles son algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Elmer Palencia, ¿cómo se explica que la lucha contra la corrupción no se ha traducido en mejoras para el ciudadano común? Ahí dije, ¿y para cuándo veremos investigaciones a la UNE, Transurbano? ¿Consideran investigar el tema del resarcimiento? Pregunta La Tillera. Tenemos otra opinión de Elmer Palencia. No puedo creer que después del despilfarro de cohesión social de la UNE no tengan caso abierto. Vítelo Escobar. ¿Y Fonapaz cuándo? Federico Rosal, a ver, ¿qué concluyen? Especial caso sin resolver. Otto Pérez Molina y amigos en VIP no deberían estar en zona 18. Y por último, la opinión de Leonel. Es necesario que el Ministerio Público y la CICIG sigan con la limpieza, pero ahora en el sistema de justicia. Recuerde participar con el hashtag 9InformeCICIG para que todos sus comentarios salgan al aire. Regresamos con ustedes, Carmen y Paola. Muchas gracias, Rocío, y volvemos con el comisionado y con una pregunta en específico que tenía que ver. La mencionaba alguien, se ha fortalecido la justicia penal, pero a veces da la impresión de que no todo está cambiando en positivo para el guatemalteco. Y hablemos para el ciudadano común, esos casos que posiblemente no son de alto impacto más que para él y su familia y que pasan por los juzgados civiles, que pasan por los juzgados laborales, por los juzgados de familia. ¿Usted cree que este fortalecimiento de la justicia penal va a coadyuvar a que se fortalezca todos estos casos que afectan, digamos, de manera más común a los guatemaltecos? Yo creo que la reflexión sobre el funcionamiento de la justicia penal que se
ha hecho en los últimos años ha permitido también reflexionar sobre el funcionamiento en general de la justicia. Cuando vemos problemas de independencia judicial, por ejemplo, o de tráfico de influencias respecto de jueces en la justicia penal, tenemos que entender que este no es un fenómeno exclusivo de la justicia penal. Cuando se reivindica que es indispensable la carrera judicial como un principio de garantizar independencia judicial, no es solo la carrera judicial para jueces penales o magistrados penales, ni la carrera judicial vinculada pues exclusivamente a este sector, ejemplo, sino que es para toda la justicia. Cuando se ha reivindicado, por ejemplo, la necesidad de la oralidad, no solo en el proceso penal, sino para el proceso civil y el proceso laboral también. Esto es algo que va a ser útil para todo usuario de la justicia. Cuando se está reclamando que se adelante una reforma constitucional cuyo punto central es garantizar la independencia judicial, que se establece, por ejemplo, la especialidad de los funcionarios, de los magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia, es una especialización no solo como juez o magistrado penal, sino también como juez o magistrado civil, laboral, o de amparos en el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues con sus 3 cámaras. Un problema, no dudamos de las grandes capacidades que tiene el expresidente de la Corte Suprema, Rafael Rojas, pero Rafael Rojas fue toda su vida un funcionario penal, fue un juez penal, un magistrado penal. Ahora, en virtud de esta falta de especialización, lo tenemos en la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué busca la reforma constitucional en ese sentido? Que haya una especialización. No se aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o magistrado de la Corte de Apelaciones. Se aspira a ser magistrado civil de la Corte Suprema de Justicia o magistrado civil de Corte de Apelaciones. Esto es para toda la justicia. Igual y así, la evaluación permanente sobre si son sobre su idoneidad, sobre todo la calidad de sus sentencias también. Exactamente. Pero ya que toca usted de una vez el tema de la reforma constitucional para el sector justicia, es, según el informe, la continuación de todos estos procesos que apuntan a un cambio, a una depuración, a una reestructuración de nuestro sistema, dado que el sistema judicial es quizás uno de los más débiles en todo este proceso, de donde todavía se notan claramente los grandes vacíos que tenemos para que haya celeridad, para que haya imparcialidad, para que haya procesos llevados a cabo como el último eslabón de toda esta cadena. ¿Qué pasa, comisionado, si el Congreso no aprueba esa reforma? ¿Qué pasa con todo este proceso desde el 25 de abril de este año hasta donde está ahora y la gran apuesta de CICIG para que se reforme el sistema de justicia si los diputados no aceptan que se discuta en una consulta popular? Yo creo que se habrá perdido una oportunidad histórica para Guatemala de modernizar el sistema de justicia. Probablemente podemos continuar con los casos como venimos hasta ahora. Por ejemplo, el tema del amparo no está tocado en la reforma constitucional, que es uno de los, en su utilización maliciosa, ha sido uno de los factores de retardo en los procesos. Seguiríamos sometidos a un sistema como el actual, con cambios totales de magistrados de Corte Suprema de Justicia cada 5 años, de la falta de especialización que les mencionaba, de la posibilidad de incidencia de todos estos poderes externos para integrar las Cortes, como ocurrió en la última ocasión de octubre del 2014. Es decir, se impediría una evolución que yo creo que es indispensable.
no precisamente para sacar adelante estos casos, que de todas maneras ya se han ido, muchos están, algunos en debate, otros están finalizando etapa intermedia, otros tienen acusación presentada, pero sí en la posibilidad de crear un sistema de justicia mucho más vigoroso que permita luchar efectivamente contra la impunidad. Sobre esto, comisionado, más allá de no tener avances, usted mencionaba hoy muy bien, no podemos esperar resultados distintos con las mismas reglas que actualmente nos están gobernando. Y no solamente no vamos a obtener resultados distintos, usted mencionaba incluso que podíamos tener retrocesos. Amplíenos un poco esto. Decía en los dos sentidos. Podría ser que esto, como dicen muy gráficamente ustedes, los guatemaltecos, una llamarada de tusa, que esto sea, o la cápsula que mencionaba en la presentación del informe, y que simplemente se recordará dentro de unos años que una vez en el 2015 hubo una reacción social, así como se recuerdan los hechos del 54 permanentemente, pero nada que signifique una transformación efectiva de la realidad. Pero ese un sentido. En el otro sentido que mencionaba también es que los procesos largos como este no son lineales, hay sobresaltos. Y en estos sobresaltos hay posibilidad también en ocasiones de un retroceso, pero es un retroceso natural dentro de un proceso de fortalecimiento institucional, porque se van como asentando por todos estos movimientos que se van generando, que son movimientos realmente profundos, transformadores, si es que efectivamente se quiere actuar en ese sentido de transformación de la realidad. Tengo que irme a corte, pero solamente de manera muy breve, ¿cree usted que esto necesita ser más dialogado como lo están solicitando algunos sectores, más consensuado? Muy brevemente. Muchos de los que están hablando ahora de mayor diálogo, mayor consenso, su pretensión final es que no haya reforma constitucional. Gracias, comisionado. Nos vamos nuevamente a unos mensajes y vamos a volver otra vez para conocer más comentarios suyos en redes sociales y con más preguntas para el comisionado Velázquez. Quédese con nosotros. Seguimos en nuestra conversación con el comisionado Velázquez sobre este noveno informe de la CICIG y nos vamos nuevamente a Twitter para ver qué se está comentando ahí, Rocío. Carmen, veamos cuáles son algunas de las opiniones que tienen nuestros televidentes a través de las redes sociales. Comenzamos con Boris Alvarado, quien nos dice: es fácil, el que nada debe, nada teme. Cuando los perros ladran es señal que avanzamos, mi estimado Iván Velázquez. Cabrera Guaberto: los juzgados laborales están seriamente comprometidos con intereses políticos. Investiguen. Juan Gutiérrez: que hable el señor Velázquez del transurbano y de los subsidios al transporte urbano y también del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eriquito: si es de ampliar, ¿las maras no son otra estructura paralela de seguridad? Dea Chacón: la tesis de que es mejor crecer con corrupción es una mirada elitista de la economía del desarrollo, justicia o crecimiento. Y tenemos también la opinión de Luis Carlos, que cita lo dicho por Iván Velázquez: hay posibilidad de crear un sistema de justicia que permita luchar contra la impunidad. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Carmen y Paola. Muchas gracias, Rocío. Y Paola tiene la siguiente pregunta para el comisionado. Hay una sesión especial el otro lunes en el Congreso específicamente para conocer el proyecto de reformas a la Constitución y sabemos que va a ir usted y también la fiscal general Tel Maldana. ¿Qué expectativa tienen ustedes de lo que pueda suceder? Y le agrego a eso esta pregunta: ¿hay posibilidad de que se hagan todavía cambios después de escuchar diferentes posturas, objeciones, para que tenga más posibilidades de pasar esto en el Congreso, comisionado? Sí, pero yo quisiera aclarar algo para que no quede la sensación que nosotros nos oponemos a la discusión.
ha habido un proceso muy amplio de discusión, no solo en la Mesa Nacional de Diálogo, Seguridad y Justicia, sino también en muchos otros ámbitos académicos, en reuniones que se han sostenido por la Secretaría Técnica con muy diversos actores, con organizaciones sociales, inclusive con bancadas, de manera que aquí ha habido mucha discusión. Cuando yo afirmaba ahora que muchos de los que piden más discusión lo que pretenden es que no se apruebe nada, que no haya reforma, es porque existe en realidad un sector cuya única pretensión, o hay unas personas más bien, cuya única pretensión es impedir que haya reforma constitucional. Yo creo que sí es posible introducir todavía algunas reformas al proyecto, enmiendas que presenten naturalmente los señores diputados el próximo lunes. Lo que yo solicitaría con mucho respeto es que se mirara la columna vertebral de la reforma. No es una reforma que está, un proyecto que está muy articulado, de manera que suprimir algo sin tener en cuenta lo que esa supresión pueda afectar en el resto de la estructura sería un grave error. Hay temas en los que es posible, obviamente, mejorar. ¿Cuál es la columna vertebral para usted? Cuando habla de esa columna vertebral, ¿cuáles son los temas más importantes de la reforma? La separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia exige que se cree ese Consejo Nacional de Justicia. No se podría suprimir el Consejo Nacional de Justicia conservando otras normas en las que aparece también la separación de funciones. Una condición esencial para que esa separación de funciones pueda operar es que exista este Consejo Nacional de Justicia. Que hay en el proyecto probablemente se facilita la intromisión de otros organismos afectando la independencia judicial porque intervienen en la designación de los consejeros de este Consejo Nacional de Justicia. Es probable y es un asunto que podría ser susceptible de examen. Que el Consejo Nacional de Justicia propone directamente magistrados o que designa, bueno, podría ser adecuado que fuera la Corte Suprema de Justicia con una propuesta del Consejo Nacional de Justicia. Es decir, ajustes como para garantizar en mayor medida lo que es uno de los elementos sustanciales en todo el proyecto y que atraviesa todo el proyecto de reforma, y es la garantía de independencia judicial. Inclusive esta misma separación de funciones administrativas de jurisdiccionales, además de contribuir a que la Corte Suprema de Justicia se ocupe de lo que debe ocuparse una corte, una alta corte en cualquier país, que es la creación de jurisprudencia, que es poder servir de luz, de guía, de derrotero para toda la estructura del organismo judicial. Es un tema que aparece garantizado con esta separación de las funciones, pero también además, discúlpenme este puntico, pero no solo eso, sino que también en cuanto la Corte Suprema pierde esa función administrativa, que desafortunadamente en el pasado se ha utilizado equivocadamente para castigar inclusive a jueces disidentes con traslados, por ejemplo. Aquí ya esta no es una función de la Corte Suprema de Justicia, aquí es este Consejo Nacional de Justicia en su sección de carrera judicial. Ciertamente el Consejo ha generado posturas encontradas, pero el pluralismo jurídico probablemente es el que más animadversión se ha notado. ¿Es suprimible del proyecto?
Yo creo que sería grave para el país. Me parece que hay una deuda con el reconocimiento, no con la creación, con el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Me parece que ha habido mucho de desconocimiento, de ignorancia, de utilización también indebida de algunos enemigos de la reforma que dicen que se va a dividir el país, que se va a polarizar, que se va a balcanizar, que ahora vamos a tener no sé cuántas Guatemalas según cada pueblo indígena o cada autoridad ancestral o cada etnia. Pero en realidad esto está funcionando y está funcionando bien. La justicia indígena no es una creación de esta reforma constitucional, es solo el reconocimiento. Y yo creo que los pueblos indígenas tienen derecho a ese reconocimiento. Comisionado, vamos a ir al último corte y regresamos con más comentarios y los últimos minutos de esta conversación sobre el 9º informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad que se ha presentado. Ya volvemos. Gracias por continuar en esta conversación con el comisionado sobre el 9º informe de labores de la CICIG en Guatemala. Estamos ya por terminar, pero todavía un par de preguntas para don Iván. Sí, una pregunta que no quiero dejar de hacerle en esta oportunidad es otro señalamiento a algunas de las sentencias y el otorgamiento de medidas sustitutivas por parte de algunos jueces, en las cuales no se percibe que hay equidad en su aplicación. En cuanto hay casos en donde aparentemente el juez ha sido pues bastante laxo, en otros ha sido demasiado estricto. Se han brindado algunas medidas sustitutivas en algunas ocasiones, pero no en otras, con lo cual se duda de la real aplicación del Estado de Derecho y más bien se piensa que es ahora el Ministerio Público y la CICIG quienes presionan a los jueces para dar este tipo de resoluciones. ¿Qué responde usted ante esto? ¿Hay discrecionalidad o no hay discrecionalidad? En primer lugar, no hay ninguna presión. La CICIG no ejerce y el Ministerio Público tampoco. Participamos como las demás partes en un proceso y se hacen las solicitudes sustentadas como lo hace cualquier parte en un proceso. Y el juez debe valorar con el criterio jurídico que posee, debe valorar esas peticiones para tomar las decisiones correspondientes. Hemos tenido muchas decisiones adversas, inclusive decisiones adversas del juez Miguel Ángel Gálvez, que dicen que hace todo lo que CICIG pida. No, y hemos tenido que apelar decisiones de... Incluso el juez Gálvez, que ustedes han dicho no estamos de acuerdo con esto. Ocurrió, por ejemplo, con el abogado Fran Trujillo cuando no lo ligó a proceso. Y nosotros presentamos el recurso de apelación y fue por decisión de la segunda instancia que se le vinculó. Así ha habido, y en muchas situaciones, que nosotros pedimos prisión preventiva y el juez concede sustitutiva. Es decir, no hay realmente ni una presión ni un temor de los jueces. Lo que nosotros podemos garantizar es que actuamos con honestidad, con lealtad, que no utilizamos ningún mecanismo diferente al de tratar de persuadir con nuestros argumentos. Comisionado, decían que la línea fue el inicio, cooptación consolidó esas pruebas que ustedes han recabado que demuestran cómo se cooptó el Estado, y usted decía que no será el único caso de ese tamaño, anticipa que vendrán más investigaciones. También decía que las redes se han incrustado en la cultura política del país. Dado eso, pregunta mucha gente, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No se ha trazado algún límite? Porque si se sigue escarbando, se sigue encontrando esa cultura política de que todo el mundo trataba de beneficiarse del Estado de una u otra forma. Y mucha gente dice, ¿no deberíamos pedir una amnistía? Empezar de cero, tomando en cuenta de que todo esto estaba mal, y empezar una nueva etapa para que cese esa cacería de brujas. ¿Usted qué respondería a eso? Habría que evaluar con mucha responsabilidad en términos de la incidencia en la ética ciudadana una siquiera posibilidad
de amnistía o decir ley de punto final, no más investigaciones de corrupción, borrón y cuenta nueva. Yo creo que eso relajaría bastante a la sociedad, que ya está bastante relajada. Lo que tenemos que hacer es cómo crear una cultura de legalidad, cómo lograr que la ciudadanía participe activamente en la construcción de un Estado democrático y participe activamente en el funcionamiento adecuado de su institucionalidad y particularmente referida a la justicia. ¿Hasta dónde se debe llegar? Yo creo que si de lo que se trata es de liberar a Guatemala de esos poderes ocultos, de esas estructuras que desde el pasado tienen capturado al Estado, hay que llegar hasta el fondo, hasta lo que logre efectivamente liberar al Estado y a la sociedad de esos factores de poder ilícito. Comisionado, muchas gracias por participar en esta hora con nosotros. En A las 10 p.m. vamos a seguir conversando, pero no con usted, sino de su informe y de ese impacto que ha tenido todo este 2016 para la justicia en Guatemala. Ya está listo Mario para comenzar.